hermanos. ¿Por qué tienes que ser como el profeta dice? Dice el esposo, ¿por qué tienes que ser como la palabra de Dios dice? Dice el esposo, ¿por qué tienes que ser como la palabra de Dios dice? Bueno, simple y sencillamente porque es la manera y lo hacemos a la manera de Dios. Y luego se dijo a sí mismo, Habana y Farfar, ríos de mi tierra, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas? Yo creo nada más le faltó decir hediondas de aquí de este río Jordán tercermundista. ¿Para qué venir hasta acá? Me hubiera zambullido allá en un río para que es digno de un general como yo. Sí hay opciones, sí hay opiniones, hermanos, sí hay puntos de vista y son muy respetables, pero solo hay un método, solo hay un estilo y solamente hay una manera. Si solamente hay una manera, y eso es la manera de Dios. O lo hacemos a su forma y a su manera, o no va a funcionar. A la manera de Dios, no a la nuestra. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice Isaías 55:8 que no hay compatibilidad, hermanos, entre nosotros y Dios. Y tú sabes que esto es verdad. Puedes decir amén ahí donde me estás escuchando. No hay una compatibilidad. Muchas veces no estamos en el mismo canal. No tenemos el mismo punto de vista. Porque nuestros pensamientos, dice ahí Isaías 55:8, no son los pensamientos de Dios muchas veces. Y nuestros caminos, mucho menos van a ser los caminos de Dios. Y luego hace una aclaración, así como están tan altos los cielos de la tierra, así son nuestros pensamientos y así son nuestros caminos, muy alejados de la manera de Dios, es lo que quiero decir. ¿Cuántos podemos decir, sí, así es cierto, hermano, sí es cierto, yo lo he experimentado en mi vida? Mira, Naamán era el general, Naamán era el número uno, pero de todos en la comitiva que iba a ver al profeta ese día, sí, Naamán llevaba muchos caballos, llevaba parte de sus subordinados, sus soldados, daba órdenes, todos lo obedecían, pero ahora alguien necesitaba darle las órdenes. Si estamos, y hermano Antonio está entendiendo, hermano Antonio soy yo, hermanos, este mensaje es para mí también, pero tenemos que entender que era el único que estaba leproso, aunque era el único que daba las órdenes. Era el único que necesitaba el poder de Dios en su carne y en su vida. Sus criados, mejor sus criados que lo acompañaron, entendieron al mensajero y pudieron ver el orgullo en el corazón de su amo. Él tenía su estilo y su forma y su manera de mandar, pero había llegado a un punto que tenía que obedecer. Los criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te pidiera que hicieras unas cosas más grandes, más complicadas, más sofisticadas, que necesitaran más sacrificio, ¿no lo harías? Qué buena pregunta. Qué inteligentes eran los siervos. Cuánto más que solamente te dicen, lávate y serás limpio. No se lo dijeron, ni la Biblia nos dice aquí, pero yo se lo pongo. No le dijeron esto los siervos, pero tal vez lo pensaron. Y tal vez dijeron entre ellos, o en su pensamiento, mira, todavía ve la tempestad y no se hinca. Alguien pensó, limosnero y con garrote. Se le está cayendo la nariz, se le están cayendo las orejas, se le está cayendo la carne. Una cosa es segura, si no es sano, va a dejar huérfanos a sus hijos y viuda a su esposa. Y alguien dijo, sí, mira la tempestad y no se hinca. Todo porque quiere hacerlo a su forma, a su método, y no a la manera de Dios. Hermano, yo quiero decirte una cosa. He visto a través de mi ministerio que hay tanta gente, hermanos, que siempre nunca han podido llegar temprano a la escuela dominical. Nunca han podido llegar temprano a la iglesia, si es que van.
Y hermano, por años y años y años trabajando con ellos y nunca pudieron llegar temprano. Siempre, si la escuela dominical empezaba a las 10, ellos llegaban a las 11. Y a lo mejor por ahí hay otros todavía. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque todo quisieron hacerlo a su manera. Pero sabes que a través del tiempo me di cuenta y me he dado cuenta que no es así. Por ese detalle tan pequeño que parece, muchos han pagado un gran precio. No solamente en su persona, sino también en los suyos, porque lo han querido hacer a su manera, simple y sencillamente con eso que te estoy diciendo. He visto, hermanos, y hemos visto tanta desobediencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren hacerlo a su manera, y así no trabajan. Nosotros necesitamos a Dios. Hermanos, había un dicho allá en el rancho, y decía el dicho, y hermanos, lo digo porque hay a veces pensamos que aquí en la ciudad no las sabemos de todas, y somos muy filósofos. No, la mejor filosofía está allá en el rancho, entre los burros, entre las vacas, entre las personas humildes. Decía mi papá allá en el rancho: hijo, acuérdate de esto y practícalo. El que tiene hambre, atiza la olla. El que tiene hambre, atiza la olla. Vamos a ponerle más leña, vamos a soplarle, que nos lloren los ojos, ahí soplándole. ¿Por qué? Para que se haga más el fuego, para que esté más rápido la comida, porque el que tiene hambre atiza la olla. Vamos a arrimarnos a Dios. Vamos a arrimarnos a Dios. Tú y yo, con nuestras familias, vamos a atizarle a la olla. ¿Por qué, hermanos? Porque somos los únicos que necesitamos de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermanos, a la manera de Dios es muy diferente que a la nuestra. Y es que la voluntad de Dios siempre frustra a la carne, ¿no es cierto? Tú lo sabes y yo lo sé. Es en una esquina de un ring, es nuestra carne contra Dios. Y lo más triste es que nunca vamos a ganar. Vamos a sacrificarla y vamos a irnos y vamos a adoptar y obedecer los métodos. Los métodos de nosotros no coinciden con los de Dios, pero los que van a trabajar son los de Dios. A veces los métodos de Dios y sus formas y sus maneras de hacer las cosas son ilógicos y a la vez no los entendemos, pero aquí entre nos después nos damos cuenta que eran los más fáciles y los más prácticos y no los quisimos hacer. Dios tiene su propia manera de hacer las cosas. Hermanos, pensaron que venían a los religiosos cuando Cristo vino aquí a la tierra. Pensaron que venía a la gente muy espiritual, pero los métodos de Dios y su manera es muy diferente. Y ahí tenemos al Maestro comiendo con los pecadores. Gracias, Señor, por tu método y por tu manera de hacer las cosas. Si no, no estuviera aquí predicando. ¿Cuántos pueden decir amén en sus casas? Todos suponen que debía llamar a un doctor en divinidades para hacer el ministerio. Pero a sorpresa, esa es la manera de Dios. Y lo vemos ahí, hermanos, a orillas del mar de Galilea. En lugar de llamar a un doctor en divinidades, lo vemos ahí llamando a un pescador con las manos requemadas y la cara por el sol y las manos rasposas. Y le dice a Simón Pedro: hey, Simón Pedro, no necesitas ser un doctor en divinidades. Nomás sígueme, hazlo a mi manera, y yo te haré un pescador de hombres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la manera de Dios? Hermanos, creemos que muchas veces vamos a encontrar a Dios en el terremoto, en los grandes movimientos. Y qué sorpresa, porque muchas veces está donde no hay ruido, en un silbido apacible, allí encontramos a Dios. Nuestro Dios es inesperado, es impredecible, es sencillo, es simple, su manera no falla. Ese es a la manera de Dios. Hermanos, en la universidad de Dios, el estudiante nunca decide cómo ni cuándo tomará el examen. Escúchalo. No se puede copiar, no puede hacer trampa.
Los exámenes son individuales a la manera de Dios. Y Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Y aunque no tengamos capacidad, no importa. Él se fija en nosotros y nos usa a su manera. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la manera y el estilo de Dios. Hermanos, siempre hay dos alternativas con Dios. Hacerlo a nuestra manera o a la manera de Dios. Cuando lo hacemos a nuestra manera, estamos jugando a la ruleta rusa, sí. Literalmente agarramos la pistola, ponemos una bala, le damos vuelta. Y no sabemos lo que va a suceder. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, no hay forma de equivocarnos. Ahí está la vida abundante para nosotros. Siempre nos encontraremos, hermanos, en nuestra vida cristiana, en un punto, en una disyuntiva de elegir entre el Jordán u otros ríos. Sí, ¿lo escuchaste? Vamos a llegar al punto, tú y yo, nuestras familias, en decidir el Jordán o otros ríos. Hay decisiones que se tienen que tomar. Los 3 hebreos tenían 2 opciones. Hacer lo correcto y no adorar, amén, hermanos, en la estatua, o no adorar a los dioses ajenos aparte de Dios, o hacerlo a la manera de Dios, pero lo hicieron a la manera de Dios y aprobaron el examen. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El faraón le dice a Moisés, está bien, pueden irse, pueden ir a adorar a Dios al desierto, pero las ovejas, el ganado y sus familias se quedan aquí con nosotros. Y gloria a Dios, porque vemos ahí que Moisés volteó a verlo y dijo, esa es la manera de Dios, todos nos vamos. Es más, ni una pezuña de una vaca quedará en Egipto. Nos llevamos a todos, porque esa es la ordenanza y la manera en que Dios quiere que lo hagamos. Ser leproso es ser algo serio, ¿no es cierto, hermanos? Y tiene que decidirse pronto, pero es tan sencillo la manera que Dios quiere sanarlo. Hermanos, es la carne contra la lógica. Dios es sencillo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Tenemos que también, muchas veces llegamos a la disyuntiva y tiene que ser a la manera de Dios, aún con nuestras amistades. ¿Qué amistades estamos teniendo? Amistades que lo menos que quieren es hacer la voluntad y a la manera de Dios, y ahí estamos con ellos, o queremos quedarnos con Dios. Qué buena pregunta y tan sencilla, igual que la manera de Dios en esta mañana. Es la manera de Dios, no a nuestra manera. Hermanos, tenemos a José allí como ejemplo, este jovencito vistiendo una túnica de colores, muy querido por su padre. Sus hermanos se deshacen de él, pero él no quiso hacerlo a su manera. Y porque no quiso hacerlo a su manera, tal vez hubo muchos problemas y muchas cosas que le sucedieron en su vida. Pero sabes que siempre lo hizo a la manera de Dios. Y después de que todo esto sucedió, Dios lo bendijo y ahora lo vemos ahí abriendo los graneros y dándole de comer a sus hermanos, perseverando al pueblo de Dios y al linaje. Hermanos, vayámonos y veamos allí, había muchos burros en el tiempo del Señor Jesucristo. Podía haber sido usado cualquiera, había unos, hermanos, y tú sabes, cuando hablo de burros, tenemos una diversidad en nuestro país, y estoy orgulloso de nuestros burros porque son bestias de carga, sufridos. Y si tú vives en un rancho, ya no lo maltrates, trátalo bien, dale de comer, porque te ha ayudado tanto en las faenas. ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, ya me puse ahora defensor de animales, sí, pues me acuerdo del burro cambujo que teníamos allá en el rancho. Cómo sufría con los garrotazos. Hermanos, y te digo por esto, hay tantos burros, y había tantos burros diferentes, fuertes, pardos, cambujos, de tantos colores y formas, pero Dios nada más, el Señor nada más escogió uno y mandó que desataran a uno. Era a la forma de Dios, era un pollino muy tierno. Muchos dijeron,
¿Para qué lo quiere? Lo va a redengar.